Hola a todos chicos, ¿cómo están? Les habla Giga de Torrenco PC. Bueno gente, en este video trataremos de mostrarles cómo reparar una tarjeta gráfica la cual está con un evidente cortocircuito. ¿Por qué? Porque cuando la enchufamos en la PC, nuestra PC no enciende. Se apaga automáticamente porque la fuente detecta un corto y así se protege. Bueno, este es mi GTX 285 del año 2008. Es una eterna guerrera. La verdad que nunca tuve problema con ella, la compré de segunda mano hasta hace 2 días cuando pasó lo que tenía que pasar. La estaba usando y de repente se apagó la PC, así que bueno, cuando la quería volver a encender se volvió a apagar. Así que bueno, empecé a descartar fallas, la enchufé solamente conectada al PCI sin alimentación externa y encendió sin ningún tipo de problema. Obviamente no daba video. Ahí procedí a enchufar el pin de la izquierda, el primer conector de 6 pines, y encendió también. Y cuando enchufé el segundo, ahí sí ya hubo problemas, ya no encendió la PC, la fuente se apagaba. Así que bueno, teníamos un corto en lo que viene siendo la entrada de 12 volt que viene de la placa, que puede ser en las memorias o en la GPU. Y cuando la desarmé, me di cuenta de que había una bolita de estaño encima de un componente electrónico. La verdad que no debe estar ahí. Así que eso ya fue un indicio bastante fuerte de que ese componente estaba dañado. Probablemente ese componente entró en corto y levantó una temperatura absurda, por lo cual hizo que se fundiera el estaño que estaba abajo, que lo une al PCB de la placa. Así que bueno, esa bolita de estaño no debería estar ahí. Bueno, les voy a enseñar cómo detectar un corto. Es muy simple, simplemente vamos a necesitar de un multímetro que nos permita medir en la escala de continuidad. En este caso lo puse en la escala de bit, así que cuando encuentre continuidad va a emitir un sonido. Es muy sencillo. Vamos a agarrar la punta negra del tester y vamos a ponerlo en lo que viene siendo masa, en alguna salida de video, en la misma chapita de la gráfica. Lo dejamos firme ahí para que no pasen errores de lectura. Y bueno, el positivo para medir. En este caso tomemos en cuenta que los 3 pines que están del lado de la traba del plástico, la traba del conector, son los negativos, y los 3 que están del lado del PCB son los positivos. Por lo tanto, sí debemos escuchar un sonido, sí debe haber continuidad entre los negativos, pero no con los positivos. Como pueden ver, los 3 positivos no tienen continuidad con los negativos, así que eso está bien. Vamos a pasar al segundo. Aquí está el problema. Son los 3 positivos, están dando continuidad, así que bueno, no debe pasar eso. Eso nos indica que hay un cortocircuito en la línea de entrada y debemos descubrir cuál es el componente que está con cortocircuito. Como digo, puede ser de las memorias o puede ser de lo que viene siendo la GPU, pero bueno, con aquel componente que ya habíamos visto que tenía una bolita de estaño arriba, ya era indicio suficiente para darnos cuenta de que estaba mal. Aunque les voy a mostrar cómo podemos medir un MOSFET para estar seguros. Encima del MOSFET, del componente, vamos a ver un número serigrafiado, el cual lo vamos a escribir en nuestro buscador, y a continuación escribiremos la palabra datasheet y nos enviará a una página como esta, donde nos mostrará las características de este componente. Como pueden ver, es un MOSFET de canal N que soporta hasta 30 voltios y 100 amperes. ¿Cómo funciona el MOSFET? Le voy a explicar bien sencillo, es bastante simple. Consta con 3 patas, aunque ven un montón, pero las que son D son iguales, cuentan como una, y las S también cuentan como una sola. Así que bueno, lo que pasa es que entra un voltaje positivo en lo que viene siendo la patita G, en gate, lo cual permite un flujo de corriente entre dreno y source. Es así de sencillo. ¿Cómo sabemos si el componente está en corto o no? Bueno, porque entre source y gate no puede haber continuidad, y si hay continuidad, ese componente está en corto. ¿Cómo
¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Muy sencillo. Encima de nuestro componente vamos a ver que tiene una marquita, un círculo, una pinta que nos estaría indicando la primera patita, la patita source. Que lo que hacemos es poner nuestro multímetro en escala de continuidad, en la escala del bip, y lo que hacemos es medir entre source y gate. Si hay continuidad entre source y gate, ese dispositivo, ese componente está dañado, por lo tanto tenemos que proceder a retirarlo y ponerle otro igual. Así que no se olviden, medir continuidad en la escala del bip, o si no emite sonido, si le das un número cercano a 0 es porque está con continuidad, si le das un número alejado a 0 es porque no presenta continuidad y por lo tanto estaría en buen estado. Pero si hay continuidad, ese componente está en mal estado y tenemos que cambiarlo. En este caso yo no lo voy a cambiar, simplemente lo voy a retirar porque no tengo el recambio y me demoraría mucho y la verdad es que preciso la gráfica. Pero bueno, lo ideal siempre es que cambien el componente para que no quede con una fase de alimentación menos. En este caso ya tengo todo enmascarado, le puse el papel aluminio, lo mejor sería la cinta Kapton, que es una cinta que soporta altas temperaturas, pero bueno, lo enmascaramos justamente para proteger otros componentes electrónicos que son sensibles a la temperatura, y para retirarlo le vamos a poner un poquito de flux, que lo que hace el flux es ayudarnos a que el estaño viejo que está sujetando ese componente se funda de mejor manera y así nos permita retirarlo sin pasar tanto trabajo. Hay que hacerlo sí o sí con una estación de calor, no da para hacerlo solo cautín, y la verdad es que me costó una barbaridad, estaba muy pegado, fue el componente que más me costó sacarlo, nunca me había pasado eso. He retirado otro componente de otras placas, pero la verdad que ese estaba muy pegado, incluso no lo pude retirar yo, tuve que llevárselo a un amigo que trabaja con electrónica y tiene herramientas un poco más profesionales, por lo tanto fue el que me dio la mano y me pudo sellar. Aquí ya está el componente, ya está fuera, pero resulta que allí mismo descubrimos que había otro componente que también estaba en corto. Aquí está el lugar de donde sacamos el primer componente que lo medimos, y efectivamente en el tester nos mostraba que estaba con problema, pero había un segundo componente que era el que estaba atrás, el que está al lado de los capacitores sólidos, que voy a señalar ahora, que era el que estaba acá. Bueno, ese componente no acusaba ningún fallo en el tester, pero cuando medimos la fase de alimentación, el conector nos seguía mostrando continuidad, así que lo que hicimos fue directamente inyectarle voltaje. Necesitamos voltaje de 12 volt, y a los pocos segundos ese componente empezó a levantar mucha temperatura, por lo cual nos dimos cuenta que estaba en cortocircuito. Y bueno, mi compañero también lo quitó, y ahora quiero mostrarles que ya no hay cortocircuito, que el cortocircuito está completamente eliminado, así que bueno, en teoría, si era solo ese el problema, debería estar funcionando. Como ven, ya se fue corto, ya no está, así que bueno, como les dije, me voy a quedar con una fase de alimentación menos, pero en teoría con la fase de alimentación que le sobraron debería ser suficiente para alimentar la GPU y que bueno, la gráfica vuelva a la vida. Así que bueno gente, no se olviden de comentar, suscribirse, denle me gusta para más contenido como este. Espero que saquen alguna idea de acá, capaz tienen alguna gráfica en su casa que está con el mismo problema y así lo pueden solucionarlo, pueden volver a darle vida a un componente, a una gráfica que capaz la tenían olvidada. Acá ya está todo pronto, ya tengo todo armado para probar la gráfica, a ver si de verdad funciona o no. Acá está todo girando, fanes de CPU y de la gráfica girando, y ¡pum! Funcionó. Qué alegría la verdad, porque era mi única gráfica y como saben tengo un FX 9590 el cual no tiene gráfico integrado y la necesitaba para poder sacar video. Acá está funcionando completamente, la verdad que es un placer verla,
funcionar otra vez. Acá vamos a reiniciar, vamos a entrar en la BIOS para que vean que no tuvo ningún tipo de problema. Y en mi PC le instalé los drivers y la pinché y no hubo ningún tipo de problema, funcionó muy bien. Pero no se olviden, recomiendo que si van a hacerlo, en el caso de que no tengan la otra pieza, bueno, la dejan así, y si no, recomendable que le pongan la pieza, porque en este caso tenía otra fase de alimentación, pero hay gráficas que no tienen tanta, así que no estoy seguro de si funcionaría o no. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, un saludo y nos vemos en la próxima.